A ver, que esto yo ya te lo he dicho varias veces, pero parece ser que sigue sin quedar claro. Es que yo dije a ella es totalmente incorrecto por un par de motivos. Y entonces, ¿qué decimos? Pues hoy te lo voy a aclarar en solo 5 minutos, porque esto es español directo al grano, tu clase de español express. Paso 1. Vamos a empezar hablando de otros verbos, porque el verbo decir ya veremos que es un poquito especial. Entonces, con otros verbos tampoco podemos decir llamé a ella, vi a él, compraron a nosotros. Esto es incorrecto, pero sin embargo sí que podemos decir yo llamé a Carlos, yo vi a tu hermano o compramos un regalo a Laura. ¿Qué nos dice esto? Pues que para los objetos necesitamos un nombre común a tu hermano, a tu primo, a tu vecino, al doctor, a lo que sea, o necesitamos un nombre propio a José, a Laura, a Carlos, a quien sea. Conclusión de este paso 1. Puedo decir llamé a Carlos, pero no puedo decir llamé a él, sino que debo decir lo llamé o, en el caso de los hombres, es cierto que podemos decir le llamé, pero ese es otro tema que no tenemos tiempo de explicar hoy. O sea que yo puedo decir vimos a Laura, pero no puedo decir vimos a ella, sino que tengo que decir la vimos. Y una vez que tenemos eso, la vimos, ahí sí que podemos añadir el pronombre tónico a ella, a él, a mí, a nosotros, para dar énfasis. Por tanto, sí que podríamos decir la llamé a ella. Ese a ella es opcional y será para énfasis, pero ese la es imprescindible si no vas a decir el nombre o algún título, como tu madre, tu prima, tu vecina, el doctor, la panadera, lo que sea. Una breve tarea. ¿Cómo diríamos entonces si yo quiero decir compré un regalo para tu hermano y para ti? Si ahora queremos quitar para tu hermano y para ti y transformarlo en un pronombre. Tendríamos que decir os compramos un regalo. No podríamos decir compramos un regalo a vosotros, eso sería totalmente incorrecto, y sí podríamos decir os compramos un regalo a vosotros. Esta parte la habéis captado, ¿verdad? Pues pasamos al paso 2. Y ahora sí que hablamos del verbo decir. ¿Qué le pasa? ¿Por qué es un verbo especial? Lo primero de todo es que con el verbo decir, la persona siempre va a ser el objeto indirecto. ¿Qué significa esto? Que yo siempre digo algo a alguien. Así que ese alguien es indirecto porque tengo algo que es el mensaje que sale de mi boca, que se transmite a otra persona que lo recibe. Pero lo que yo digo es el mensaje. Por eso, cuando yo digo dije la verdad a Luisa, no puedo decir la dije la verdad. No puedo. Tengo que decir le dije la verdad, porque Luisa es el objeto indirecto. Un saludo a mis amigos madrileños que esto lo tienen un poquito regular, necesitan repasar esto. Otra cosa que hace especial al verbo decir es que siempre vamos a necesitar nombrar de alguna manera el qué, el objeto directo. Yo le dije queda incompleto, al menos en España. En otros países sí será posible oír ya me dijo, ella me dijo, usted me dijo, pero en España nos queda incompleto. Necesitamos siempre hablar de ese lo, de ese qué, de esa cosa que estamos expresando, que transmitimos. Entonces yo necesito decir le dije la verdad a Luisa, le dije lo que pensaba a Luisa, le dije dónde vives a Luisa, le dije algo a Luisa. Entonces ese algo tiene que estar como lo o como la. Por ejemplo, le dije la verdad a Luisa, se la dije. Le dije lo que pensaba a Luisa, se lo dije. Y ahora, si quieres, una vez que tienes se lo dije,
entonces podrás decir se lo dije a ella para que quede constancia y que esté claro que es a ella, porque podría ser se lo dije a él, se lo dije a ellos, se lo dije a ustedes. Ese se lo dije puede referirse a muchas personas. Entonces a veces añadimos al final opcionalmente el complemento a ella, a usted, a ellos, a lo que sea. Entonces dime, ¿esto se ha entendido? Te voy a dejar la explicación con tareas para practicar en el enlace de la descripción. Pero si te gusta cómo explico, debes saber que tengo una plataforma que se llama El Aula Online para enseñar español a estudiantes de nivel intermedio y avanzado, que no tienen mucho tiempo, que quieren usar el español con corrección y entender por qué lo usan así. Así podrás dejar de cometer los mismos errores una y otra vez y empezar a avanzar, a sentir que dominas la base y desde esa base poder subir de nivel. Además, tienes un montón de clases express más como esta en el enlace que te voy a dejar aquí arriba y en la descripción con el resto de vídeos de español directo al grano. Y sin más, me despido. Recuerda que un me gusta me haría inmensamente feliz y que te suscribieras aún más, porque eso significa que podemos ser amigos y vernos más a menudo, porque cada domingo hay un nuevo vídeo aquí en el canal María Español. Te mando un beso y nos vemos muy pronto. ¡Chao!